muchísimos invitados y eso. Y también estamos pensando cómo reenfocarlo, porque es un riesgo y uno no puede tampoco, cuando planificas algo así y que de repente una semana, un mes antes ya se te cae la planificación, económicamente es bastante complejo. Perfecto. Sí, lo entiendo, perfecto. Creo que todos estamos en la misma situación y nos dicen que ya empezamos, ¿verdad? Ya nos están viendo, ya tenemos gente. No sé si tú puedes visualizar bien el chat. Si puedes ver, tú puedes visualizar el chat. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos a todos los que nos están saludando. Muy buenos días a todos. ¿Nos escuchan y nos ven bien? Si nos pudieran confirmar a través del chat. Si nos escuchan, ¿sí? ¿Todo bien? Acá también el equipo nos está diciendo que nos escuchan perfecto. Pues bien, muy buenos días, gracias a todos. Tenemos muchísima gente conectada el día de hoy. Y recuerden que también aperturamos un espacio vía Facebook porque le estaba comentando ahorita hace un momento a Wendy que nos super saturamos. Afortunadamente tuvimos muchísimos registros y muchísima gente interesada. Entonces también tuvimos que abrir esta vía de comunicación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bien, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Quiero decirles que como GMC 360 nos sentimos sumamente honrados de contar con la presencia de Wendy Lora, presidenta de Gafilat y directora general de la Unidad de Análisis Financiero en República Dominicana. Y no solamente por la posición que tiene, por su experiencia, sino porque aparte en todo este proceso que hemos llevado a cabo, es una mujer excelente, tanto en forma, fondo, todo. Ha sido de lo más empática con nosotros al apoyarnos en tener este espacio. Y el objetivo principal de esta conferencia es que, como ustedes saben, pues a lo largo de todos estos años, nuestro mayor objetivo ha sido también el traerles comunicación, el traerles los mejores temas, el que todo el sector y todos los especialistas en México y en toda Latinoamérica, pues no se sientan desprotegidos, ¿no? Que no sientan que están a la distancia o que todas las dudas que van surgiendo en el día a día, porque sabemos que ser especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo definitivamente no es un tema fácil e implica de un apoyo como comunidad para hacer que este objetivo lo veamos hecho realidad y generar un impacto mundial. Entonces, pues bien, también me gustaría comentar que nos sentimos muy contentos y personalmente yo como Dani Vázquez, ya que le comentaba también a Wendy hace un momento que somos muy pocas las mujeres aquí en México como en despachos que estamos liderando consultorías, etcétera, y a nivel mundial también en estas posiciones como en la que está ella. Entonces, el hecho de tener también a una mujer que nos va a compartir todo esto, nos da muchísimo gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida también a Wendy. Wendy, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es todo un gusto ver cómo hay tantas personas interesadas en darle seguimiento al tema, en capacitarse, en conversar sobre esto, porque muchas veces cuando pasan situaciones como la que estamos pasando, lo que menos piensas es en cómo voy a prevenir lavado de activos, cómo voy a combatir este tema. Si estamos hablando de vida, ¿no? Estamos hablando de salud. Sin embargo, vemos como justamente en momentos como este es un tema que no podemos dejar de lado, porque también detona, ¿no?, ciertos riesgos que nosotros como especialistas y encargados de este tema tenemos que seguirle dando seguimiento. Agradezco a GMC que de verdad se toma el tiempo de ayudarnos a llegar a un público tan importante como el público mexicano y llevarle las ideas que tenemos desde Gafilat con respecto a este y otros temas. Perfecto, pues estamos muy emocionados. Les decía hace rato que me siento como cuando era niña y iba a dar mi evento del Día de las Madres, así de emocionada me siento el día de hoy. Entonces,
Pues espero que todos lo disfruten muchísimo. El proceso que vamos a llevar a cabo es, tenemos unas preguntas que diseñamos para hacerle a Wendy y al finalizar nuestro equipo estará haciendo a lo largo del webinar una selección de preguntas de Facebook y de este webinar y se las estaremos planteando. Entonces pueden ponernos todas sus preguntas a través del chat, sus comentarios, etcétera. Y pues bien, vamos a dar inicio con esta primera pregunta que creo que es la que va a abrir tema a todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy, justamente por lo que está comentando Wendy, de que si bien en la cabeza de muchos, por la crisis que estamos ahorita, no tenemos el preocuparnos por PLDFT y por temas de cumplimiento, vamos a ver por qué es indispensable hacerlo, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta es, derivado del contexto actual que estamos viviendo por el COVID-19 y con base en el comunicado del Gafilat sobre COVID y sus riesgos asociados de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el documento Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo detectados a nivel internacional con motivo de la contingencia, ¿cuáles son los nuevos riesgos que tendremos que mitigar, los retos que enfrentar y las acciones que debemos de generar en conjunto? Muy buena pregunta. Daría para que solo el webinar nos concentremos en ella. Pero mira, te cuento un poquito de dónde nace el documento primero. Nosotros como Gafilat constantemente nos mantenemos monitoreando cómo va nuestra región y cómo impacta a nuestra región los temas que van pasando en el mundo. Gafilat como grupo regional agrupa a los 17 países de Latinoamérica que formamos parte. México es uno de ellos, que es de los que también tiene membresía en Gafi, al igual que Brasil y Argentina. Y constantemente los coordinadores nacionales nos reunimos para tomar información y poder tomar una posición en conjunto. De ahí nace este documento. Levantamos información de los países, hicimos encuestas, preguntamos a los reguladores y surgió la necesidad y fue muy importante porque fuimos los primeros que tomamos la iniciativa de hacer un documento como este, y Gafi todavía no había hecho un documento, de cómo podríamos nosotros ayudar a las autoridades y a los sujetos obligados a tomar en cuenta lo que estaba pasando en el momento y seguir haciendo su trabajo. ¿Qué vimos allí? Parte de los retos que estamos enfrentando es que la mayoría estamos en teletrabajo, no estamos en nuestras oficinas, no estamos ahí, no tenemos a los consultores a la mano, pero tenemos que continuar haciendo nuestras labores. Y vimos como una nota bastante importante que se deja en el documento, el hecho de mantener constante comunicación, que aunque no estemos los supervisores siempre en nuestras oficinas, aunque no estén los sujetos obligados, había que mantener un canal de comunicación abierto en todo momento para poder enfrentar cualquier tema no previsto que se dé en esta circunstancia. Nosotros, como Unidad de Análisis Financiero, parte de lo que hemos hecho es estar participando en eventos como este, tanto a nivel regional como Gafilat, y a nivel interno ya como la UAF, y llevarle orientación a nuestros sujetos obligados de cómo trabajar en estos temas. Que sí vemos que ha cobrado todavía más relevancia al día de hoy, el enfoque basado en riesgos. Tenemos un tiempo desde Gafi, desde Gafilat, predicando con respecto a vamos a enfocarnos en riesgos, pero como que nadie ha visto realmente lo que significa enfocarse en riesgos. Nos llegó el momento. Este era para lo que nos estábamos preparando, este era el riesgo. Cuando hablábamos de la nueva tecnología, de la ciberdelincuencia, de la ciberseguridad, todo como que cayó de golpe en un momento como este y nos ha dejado en perspectiva ver qué tan fuerte o qué tan débiles somos en materia de tecnología. ¿Cuál va a ser un reto que va a perdurar durante mucho tiempo, como conversamos ahorita fuera de cámara? Este tipo de foros, este tipo de escenario, la necesidad de inclusive pensar quizás hacia una debida diligencia virtual. ¿Qué vamos a hacer cuando el cliente no pueda ir a nuestras oficinas? Pero no es porque no quiere, no es porque no me quiere dar la información, es que se está cuidando. Entonces, debemos necesariamente que revisar qué hemos establecido en nuestras matrices de riesgo, qué factores hemos tomado en cuenta, reponderar esos factores, ver los clientes, qué hemos visto como canales de distribución. Si antes pensábamos que el canal de distribución
vía no presencial, era un canal no seguro, no es que vamos a dejar de pensarlo ahora, vamos a tener que fortalecerlo porque probablemente va a ser el principal canal de distribución. Entonces, no podemos por sí solo decir que es un canal de riesgo. Tenemos que buscar cómo mitigar ese riesgo. Probablemente vamos a tener que conversar entre autoridades y ver si nuestras cédulas, como decimos acá, o nuestro ID, como dicen en algunos países, si no tienen un medio de verificación digital, ver cómo ponerle ese medio, ver cómo los pasaportes son cada día más seguros para que con una foto podamos verificar si es auténtico o no. O sea, esto abre canales de discusión muy importantes y evidentemente que el área de cumplimiento, el área de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo no puede estar ajeno a estas discusiones. Sí, por supuesto. Creo que, bueno, aquí en México, como saben, pues surgió todo el tema de la ley FinTech en un inicio y que, bueno, nos indica o nos marca muchos parámetros que ayudan en este proceso de identificación no presencial. Se hicieron reformas a las disposiciones de carácter general posteriormente para todos los sectores, donde incluían esta posibilidad de poder hacer el proceso de identificación no presencial. Sin embargo, creo que el mayor reto ahí es que al día de hoy, a pesar de que ya tiene un tiempo de que se publicaron estas reformas, las entidades todavía no dan el primer paso. Fueron muy pocas las que dijeron voy a dar el primer paso para hacerlo y que estamos viendo en este momento como si lo hubieran hecho, se hubiera transformado muchísimas cosas y hubieran evitado grandes problemas que están viviendo, ¿no? Pero también creo que estamos muy distantes en cuanto a las herramientas que tienen aplicadas en sus sistemas automatizados ahorita las entidades. Los costos también de los proveedores que están dando estas soluciones son muy altos y el conocimiento del oficial para este nuevo proceso todavía creo que nos falta mucho que seguir trabajando, ¿no? Totalmente, pero el tema es que quizás esta situación ha agilizado ese tránsito y les ha hecho ver a las entidades que hay una inversión que hacer, pero hay un retorno importante, porque como señalas, si se hubiera hecho, pues ahora fuera más fácil adaptarse a la nueva realidad. Y en el punto de la ley que señalas, tuve la oportunidad el año pasado de estar en México, en un congreso, y justamente un funcionario de ustedes presentaba la ley y me pareció bastante interesante. De hecho, es novedosa para la región, creo que es la primera. Nosotros ahora estamos tratando de trabajar en algo parecido y estamos tomando como referencia también la que ya ustedes tienen. Lo importante, porque me decía alguien, bueno, el problema es que hay una ley, pero todavía no se está aplicando. Pero si no estuviera la ley, no tuvieran nunca la oportunidad de aplicarlo. Entonces, es un paso muy importante que ya tengan la legislación. Sí, creo que eso nos lleva un paso adelante y ahora toca trabajar en esta concientización, ¿no? Del sector y sobre todo creo que siempre que hay una nueva ley, esta brecha entre lo que dice la ley y cómo funciona la empresa día con día es el paso más complicado. Entonces creo que con toda esta asesoría, estos webinars, todo esto creo que podamos agilizar y ayudar en este proceso. Entonces, pues bien, vamos con nuestra segunda pregunta, que es, siendo el COVID-19 una situación atípica de la cual no tenemos una experiencia previa, ¿considera que los oficiales de cumplimiento, auditores, entidades y supervisores estamos preparados para hacer frente a los nuevos riesgos que están surgiendo y cuál sería su recomendación para ello? Mira, yo creo que es un tema para el que no están preparados ni oficiales de cumplimiento, ni las autoridades, ni el mundo completo. Hemos visto cómo nos ha llegado algo que ni siquiera los sistemas de salud estaban preparados. Tú has visto las grandes economías del mundo que penosamente hemos tenido que enterarnos que no tienen, por ejemplo, ventiladores suficientes. Ahora, o sea, no tienen nosotros también, nosotros como México. Claro, pero el caso de que países como los nuestros, y en el caso nuestro mucho más, que es un país pequeño, pobre, no lo tenga, es como entendible. Pero que hayan grandes economías del mundo que estén pasando por esto, que no lo tengan, te dice que nadie estaba preparado. Y evidentemente que eso impacta a nuestro sector también.
¿Cuál es la diferencia que yo creo significativa que podemos tener nosotros como trabajadores de este tema y sujetos obligados, autoridades competentes? Es que hemos venido caminando justamente en el enfoque del riesgo. Aunque la mayoría, cuando hicimos nuestras matrices de riesgo, pensamos en algo como esto, como un tema etéreo, pero más o menos lo pensamos. Porque cuando ves y haces tu matriz de riesgo, piensas en si viene una tormenta, si viene un huracán, qué va a pasar, y uno piensa en continuidad de negocios. Y si piensas, por ejemplo, en tener un data center alterno, y me río mucho porque me lo comentó mi encargado de tecnología cuando empezamos a implementar el de nosotros. Bueno, pero hay que ver primero dónde nos vamos a mudar, porque estamos en plena mudanza, porque no puede estar el data center alterno en el mismo cuadrante que estemos nosotros. ¿Pero por qué? Bueno, pues si viene un tsunami. ¿Pero qué tantas veces ha venido un tsunami a la República Dominicana? Porque cuando piensas en esto, lo piensas como algo totalmente improbable, pero piensas en esto. Más o menos tienes una idea de qué pasa si se caen todos los sistemas. Y por eso hemos dejado de acumular la información física y ya la hemos ido digitalizando. Pero ya estás pensando en un sistema de respaldo y piensas en la nube y piensas, o sea, creo que va a ser más fácil para nuestra área reconfigurarnos a partir de este tema porque de una manera u otra estamos preconcebidos para verlo así. Cuando hacemos nuestras políticas de prevención de lavado de activos, inclusive la mayoría piensa no me va a pasar a mí. Yo debo de tener las políticas porque es una exigencia legal. Y empiezas a pensar en escenarios figurativos de cómo podría llegar un caso de lavado. Este es el escenario figurativo. Ya tenemos un riesgo, ya tenemos la imposibilidad de estar en nuestras oficinas trabajando. Por ende, creo que va a ser más fácil ya cuando mañana nos sentemos a mejorar nuestras matrices, a pensar en nuevos productos de tecnología, ya tenemos la excusa para ir a donde la junta directiva y decirle necesito más recursos para poder hacer esto vía digital, como me está diciendo el asesor, porque mira, si viene otro COVID, ya no voy a poder seguir trabajando. Es lo positivo que ha quedado de esto. Creo que, bueno, estos puntos que tú estás abordando a mí me parecen súper interesantes porque de la mayoría también de muchos, que más a rato vamos a estar hablando de todo lo que es CBR también, profundizando más, pero son muy pocas las entidades que yo haya visto que consideran estos escenarios, o sea que realmente están como en la parte más básica de lo que dice la legislación y y por ejemplo, jamás, nunca vi ninguna que considerara este tema, por ejemplo, de una pandemia o ni siquiera aquí, por ejemplo, la parte de, y aquí sucede muy seguido, terremotos, temblores, etcétera, no se ha considerado. Entonces, algo que nosotros reiteramos mucho es que el hecho de que nuestro EBR o enfoque basado en riesgos deba de estar basado para prevenir estos delitos, no significa que debamos dejar de lado toda la integridad de la empresa, ¿no? Que debemos de considerar todos los elementos. Totalmente. Creo que es la forma más adecuada y más correcta de vendernos como área técnica. Nosotros vivimos constantemente en pugnas, casi en discusión con las áreas de negocio, porque las áreas de negocio reciben más atención, reciben más recursos, porque son vistas como las áreas que traen recursos. Que traen dinero. Son las que traen dinero. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacerle ver que nosotros somos las áreas que hacemos que no pierdan el dinero, que no pierdan el negocio, que no pierdan la libertad. O sea, que cuando lo pones en perspectiva, deberíamos de ser, si no el área más importante, una de las áreas más importantes, porque estamos manteniendo la integridad de la corporación y estamos manteniendo algo tan intangible, pero con tanto valor como es el costo reputacional de una entidad. Entonces, como bien señalas, claro que hay que tomar en cuenta todo esto y no lo veamos solamente por un tema de riesgo de lavado de activos, vamos a verlo como por continuidad de negocios. Si mañana pasa que llega y te clona todo tu sistema de información, te roba tus sistemas de información de clientes, evidentemente que hay un tema relacionado con un delito, pero hay un tema relacionado con la pérdida de licencia. Probablemente si estás en un sector regulado, va a venir el regulador y te va a quitar la licencia. Entonces, has perdido mucho más que lo que pudiste haber invertido con comprar un buen sistema de resguardo de información.
Claro, creo que, bueno, justo esta última parte que acabas de decir me encantó y creo que la voy a grabar y la vamos a publicar y republicar para que todos los oficiales de cumplimiento lo escuchen, porque siempre estamos reiterándoles, ustedes, sobre todo la alta dirección, ¿no? Y este empoderamiento del área de cumplimiento que de pronto se nos va ese poder, y les digo, es el poder del área de cumplimiento y tienen que estarlo reiterando y reiterando y que se den cuenta que gracias a estas áreas de cumplimiento es que pueden tener una entidad, porque simplemente desde el proceso de la creación de cualquier entidad financiera, fintech, etcétera, no puede existir si no contamos con estos esquemas de cumplimiento, que es un requisito súper importante que hace aquí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también creo que ha estado en los últimos años impulsando muchísimo todo el tema de prevención. Entonces, pues bien, vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta me gusta mucho porque tiene un enfoque también, como ustedes saben, estamos impulsando muchísimo el cambio de chip, que no solamente somos el área de cumplimiento, sino que nuestro trabajo impacta a nivel mundial, ¿no? Con objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del Pacto Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, la siguiente pregunta es esta. Cuando hablamos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, comúnmente nos parece familiar el término, pero no conocemos los alcances de estos delitos, sus matices y la forma en la que nos afectan como ciudadanos, como personas. Sentimos que son ajenos a nosotros y que solamente corren el riesgo unos cuantos, sin darnos cuenta de que al prevenirlos impactamos a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión sobre enlazar y alinear nuestro régimen de prevención con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los principios del Pacto Mundial? Es que son indisolubles. No hay forma de dividirlos, de no unirlos, ¿no? Yo estuve a inicios de año en Suiza, justamente estábamos hablando en Ginebra, en un foro de comercio ilícito, y hablamos de cómo el comercio ilícito y el lavado que viene implícito puede afectar el desarrollo de las ODS en los países. Y es que si te lees los 17 objetivos principales que tienen las ODS, tiene que ver con justamente ayudar a desarrollar a los países en vías de desarrollo y llevar al mínimo, por lo menos, las desigualdades sociales y el tema de la pobreza. Y es que nuestro trabajo justamente lo que trata de lograr es que esos capitales ilícitos que vienen del crimen organizado se recuperen y vuelvan al Estado y el Estado lo pueda redireccionar a esas actividades. En la medida en la que tenemos más corrupción, tenemos menos escuelas. Y mira qué importante, menos hospitales. Mira ahora que te digo que hay países que no tienen respiradores y han colapsado los sistemas de salud. Entonces, hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en Chile en una capacitación con el profesor Claudio Naz, una de las personas más reputadas en Chile con respecto a derechos humanos, y teníamos justamente el enfoque de cómo la corrupción debería de verse como una violación a derechos humanos. Y es que quita justamente los fondos que debe de invertir el Estado para desarrollar las capacidades del ser humano para tener bienes y servicios. Pasa algo parecido con nuestro trabajo. Y cuando vemos, por ejemplo, qué es lo que estamos tratando de prevenir, porque como dices, muchas veces pensamos solamente en el dinero, lavado de activos, pero ¿de dónde vienen los activos? Vamos a pensar en trata y tráfico de personas. Vamos a pensar en niñas, en mujeres que están siendo explotadas sexualmente, trabajo forzado para nuestros hombres, para nuestros niños. Y ese dinero es el que se está tratando de reinvertir en nuestras entidades. Cuando nosotros ayudamos a que eso pase, no estamos contribuyendo con el lavado de activos, estamos contribuyendo con la actividad principal. Estamos contribuyendo con fortalecer la trata y tráfico, la pornografía infantil, la corrupción, el narcotráfico. Y nuestros países ya vienen sufriendo bastante con este tipo de delitos. Me gusta mucho y eso lo suelo hacer en la universidad, incluso soy profesora universitaria, cuando hablo con mis estudiantes, que todavía lo ven mucho más etéreo, el tema del lavado. Y me acuerdo de una vez, por mi experiencia en fiscalía, cuando me comenta una fiscal que una juez le dijo que cuál era nuestro drama con el lavado,
si el lavado traía dinero y éramos un país pobre? Entonces, a partir de ahí a mí me surgió preguntarle a la gente que si han tenido la oportunidad de ir a comprar un carro. Regularmente la gente común y corriente, nosotros compramos carros usados. Y cuando tú vas a un concesionario, tú vas a pedir que te bajen algo del carro. Y vas varias veces y te devuelves con el dinerito y vas y ves el carro para que el muchacho te caiga atrás y te lo quiera vender. Pero ¿qué pasa? Que cuando por fin llegan a un precio que tú más o menos puedes manejar, luego le tienes que decir al muchacho, bueno, mira, tengo que ir al banco ahora a buscar un préstamo porque no tengo todo el dinero completo. Y en ese lapso de tiempo se lleva 5 o 6 días. ¿Cuál es la diferencia? Que viene alguien con dinero del lavado de activos, en 5 segundos hace la negociación, lo compra y no pide rebaja. ¿Qué pasa con eso? Que el carro que tú pudiste haber comprado con esa negociación, cuando ya tú vuelves, ya tiene otro precio porque aparece gente que lo compra y el vendedor quiere ganar dinero. Entonces nosotros dejamos de ser objetivo, dejamos de ser un target, no nos quieren como clientes, quiere el que trae el dinero en la famosa funda negra. Y ahí es que vemos cómo afecta a la gente, cómo infla precios, cómo distorsiona la cadena de servicios y cómo cada día más uno puede acceder menos a esos bienes y servicios porque el dinero del lavado de activos se está utilizando para comprar eso. Y es dinero que no le importa pagar impuestos porque es dinero ilícito, lo que quieren es utilizarlo. La cadena de corrupción en el camino para llegarlo a utilizar tampoco les importa. Así que es una competencia desleal a gran escala. Si no queremos pensar en el delito que hay detrás y en la niña que se prostituye o la prostituyen a los 7, 8, 9 años, pensemos en algo más egoísta, como comprar un carro, como comprar una casa. Cada día es más difícil para nosotros tener una casita porque compran la casa que nosotros podemos arreglar para tumbarla y hacer una torre. Y no nos podemos mudar en la torre porque cuesta $200,000, $300,000 vivir ahí. Entonces, esa es la afectación directa del lavado de activos. Sí, claro, y que concuerdo completamente contigo y nos pasa como ciudadanos, ¿no? Que de pronto ya ha sido como un poquito más común porque, pues bueno, hasta creo que Netflix nos ayuda mucho en todos los temas que pone, pero tiene poco tiempo que incluso empezaron a sacar series sobre lavado de dinero, los procesos, dándoles enfoque, la mayoría antes eran como de narcotráfico, etcétera, ¿no? Y como que ya la gente le dice, es lavado de dinero o me dedico a prevenir que se lave dinero y ya más o menos se entiende, pero no tienen como ese chip de que por qué realmente me tiene que importar. Y justo en esta parte que tú comentas, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a las entidades y de capacitarlos, me toca dar pláticas a toda la empresa, que son diferentes áreas, desde el área de promoción, el área de dirección, etcétera, y los únicos que están muy atentos es el área de cumplimiento, entonces, porque los demás no entienden por qué. Entonces es importante empezar y lo primero con lo que empiezo siempre es preguntándoles, ¿saben o tienen claro por qué están en este momento aquí? ¿No? O sea, ¿por qué están en esta capacitación? Pues porque nos pidieron que viniéramos, ¿no? Porque tenemos que tomarla. Y cuando les muestro, les pongo fotos de las noticias, del contexto que estamos viviendo de forma mundial, les digo, bueno, seguramente ustedes creen que con ustedes no van a lavar dinero o que no les impacta porque, o sea, a mí como Dani no me importa porque a lo mejor no voy a hacer vehículo o es muy raro que pueda llegar a ser utilizada para esto. Les digo, pero ¿qué tal? No sé, por ejemplo, en zonas como aquí en Culiacán, en el norte del país, las zonas de riesgo, les digo, seguramente sí te ha afectado cuando sales a la calle y está una balacera, cuando perdiste seguramente a un amigo, a un tío o a un primo por culpa del narcotráfico, cuando te metes a las redes sociales y ves esta niña está desaparecida, esta niña está secuestrada, etcétera. Eso sí te afecta, ¿no? Eso sí hace hasta que se te ponga la piel de gallina. Y les digo, es por eso que estamos aquí. Entonces, coincido completamente contigo en que es importante el empezar a cambiarles este enfoque, a que no piensen que el lavado de dinero es bueno porque te trae dinero, y por otro lado, a que se hagan conscientes de qué forma nos impacta como personas y que al final todos, sobre todo los sectores las personas que trabajan en estos sectores regulados, creo que tienen un mayor potencial de poderlo prevenir. La primera línea de defensa de estas empresas es fundamental y nunca se les explica
que esa cosa que están llenando, ese campo que están recabando, ese proceso que están haciendo, es porque genera un impacto de otra magnitud, ¿no? Es un tema de cambiar el enfoque. Nosotros inclusive pensábamos empezar este año, pero con esta situación ya vamos a empezar el ejercicio del año que viene. Queremos empezar a ir a las escuelas, a los politécnicos, por lo menos tercero, cuarto de bachillerato, no sé cómo se le llama en México, pero el año previo a la graduación. Porque para cambiar perspectiva del profesional tienes que empezar antes. El joven tiene que empezar a saber que cuando ve a un muchacho joven que no ha estudiado en un carro último modelo y anda por allí, ese no es el que tiene que emular. Ese no es el factor para él ponerse como meta para mañana, porque probablemente esos fondos vengan de esas actividades que tú acabas de señalar. Entonces, quizás tenemos que empezar como un poquito más abajo, hacer la conciencia. Y pasa que es también muy cómico cuando vamos a muchos talleres que regularmente tú solamente encuentras oficiales de cumplimiento. Y al oficial de cumplimiento tú no tienes que hacerle conciencia, él sabe la relevancia del trabajo. El problema es cuando tienes al cajero, que como señalas, es la primera línea, es la que recibe el dinero, y no tiene idea de qué está haciendo, o al que ofrece el producto, al corredor del mercado de valores. Entonces tenemos que irnos un poquito más a que ese sea el segmento de interés para por lo menos hacerle la conciencia de qué somos nosotros. Claro, y me encanta ese enfoque creo que lo compartimos muchísimo. Y vamos con la siguiente pregunta, y es, de acuerdo al informe de evaluación mutua, medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo para México, publicado en 2018, ¿cuál es su opinión sobre el régimen de prevención actual y cuáles serían las principales recomendaciones para fortalecerlo? Mira, lo bueno de los sistemas actuales de evaluación, México, al igual que nosotros, fue evaluado muy recientemente, es que es como si se tratase de una hoja de ruta. El evaluador, aparte de decirte cuáles son tus debilidades, te recomienda cuáles son las acciones prioritarias, cuáles son las cosas que debería de hacer. Y eso pasó en la evaluación de México, como pasó en la nuestra, como en todos los países que han sido evaluados. México fue aprobado en el 2018, fue un pleno conjunto, porque al ser parte de Gafi, de Gafilat, estuvimos ahí los miembros de ambos grupos y fue una discusión muy buena que se dio en Argentina. Terminó aprobándose el informe y México terminó quedando fuera de riesgo para estar en lista porque logró unas calificaciones aceptables. Y parte de lo que reconoce el informe, que los que no lo han visto, le animo a que lo vean, es público, parte de lo que reconoce el informe, porque muchas veces nos olvidamos de dónde venimos, es que México dio un salto muy importante desde la última evaluación que le habían hecho, que era en el 2008, hasta la evaluación del 2018. 10 años después, México no se quedó atado de manos esperando que lo vuelvan a evaluar, sino que trabajó bastante. Y eso lo reconoce el evaluador. Pero tomando en cuenta el tema del contexto mexicano, que las evaluaciones ahora de la cuarta ronda toman mucho en cuenta el riesgo y contexto, hay unas recomendaciones que le hace la evaluación de Gafilat, que está fundamentalmente en las acciones prioritarias y tiene mucho que ver con el tema de trabajar más coordinadamente, coordinar todavía más los trabajos para que no se dupliquen los esfuerzos. Ustedes son un país bastante grande, tienen autoridades centrales y tienen además autoridades locales, los gobernadores, los procuradores de cada región, aquí le decimos provincia, pero ustedes son estados, y eso dificulta un poquito más el trabajo porque todo ese andamiaje tiene que articularse para que trabaje en conjunto. Todavía hay más dificultad cuando tienes a un gobierno central de un partido y un gobierno local de otro. A veces parecería que no pueden hablar, pero tienen un reto común para trabajar en conjunto. Entonces, el evaluador les señaló esos puntos. Fortalecer todavía más el tema del entendimiento del beneficiario final, que es un reto no solamente para México, es un reto para todos los países, porque es un tema netamente nuevo para todos nosotros. Trabajar mucho más desde la UIF en la diseminación de la información hacia las procuradurías y que la procuraduría lo utilice. Y eso yo creo que es un tema común prácticamente de toda Latinoamérica. Cuando reforzamos mucho el trabajo de las UIF, entonces vemos como Procuraduría a veces se queda un poquito más rezagado en trabajar estos casos y llama mucho a hacer una coordinación entre las UIF y las Procuradurías.
y mantener también mucha cercanía con los sujetos obligados para el tema de la retroalimentación de la calidad de los reportes de operación sospechosa. El eje central de todo el sistema de prevención es que a las UIF les lleguen los reportes. Pero en la medida en que la UIF le llega mucho reporte de basura, inunda a la UIF de mucho trabajo y además elimina su capacidad operativa, porque entonces la UIF tiene que invertir en más tecnología, en más personal para de todo eso que llega, como si fuera trigo, sacar el bueno, ¿no? Entonces, una forma de poder mitigar ese riesgo es que las autoridades estén todavía más de cerca con los sujetos obligados para retroalimentarlo y decirle, mira, me está llegando mucho ROS con esto, con esta categoría, esto no me sirve, vamos a fortalecer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. O sea, una forma de trabajar en conjunto para fortalecer el examen más bajé un poquito el micrófono, estaba haciendo... Ya te escucho, es que te escucharon un poquito lejos. Ha presentado ya 2 informes a Gafi de cómo ha ido mejorando el sistema después de la evaluación. Y parte de lo bueno que ha hecho México es ir fortaleciendo las leyes, ¿no? Las leyes que en la evaluación le señalaron que tenían que tomarlas en cuenta para mejorarla, ya México la ha ido mejorando. Ya mencionaste la ley de FinTech, que es realmente uno de los logros de la región. Nos sentimos muy orgullosos de que México haya sido uno de los primeros. Estamos tratando de caerle detrás. Ha trabajado mucho con el tema también del beneficiario final, por lo menos en la legislación. Entonces, falta que todo eso pase a la práctica y que se siga fortaleciendo sobre todo el conocimiento y el entendimiento en las actividades financieras designadas. Nosotros le decimos APNFDs, en México le dicen vulnerables, las actividades vulnerables designadas, porque al igual que en todos los demás países son los últimos, son los más nuevos, son los que menos recursos tienen. No nos llamemos a engaños que todo el sistema cuesta dinero. El tener personal bueno y capacitado cuesta dinero. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Pero podemos tener, por ejemplo, un corredor inmobiliario que trabaja él solo. Y él es su junta directiva, él es su oficial de cumplimiento, él es su comité de riesgo. Entonces, nosotros como autoridades tenemos también que trabajar con esta gente para hacerle entender y ayudarles a cómo montar sus sistemas sin que financieramente colapsen en el camino. Y creo que México ha estado trabajando en eso y es una de las recomendaciones que le hace Gafi y Gafilat. Me encanta, creo que este enfoque, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto este enfoque de ayudar, o sea, esta forma tan reiterada por parte tuya de queremos ayudar, queremos aportar, de verdad que nosotros como especialistas nos da mucha, ahora sí que mucha más esperanza, porque significa que del otro lado hay personas que quieren realmente apoyarnos a que esto se fortalezca, ¿no? Entonces, la realidad es que sobre todos estos temas que estás comentando de la UIF, de los reportes, etcétera, pues bueno, la unidad de inteligencia financiera la hemos visto mucho más fuerte aquí en México, bajo un proceso de investigación muy diferente a como se llevaba en años anteriores y de la mano también con la CNBV. Entonces, creo que han sido estos 2 organismos que nos han estado apoyando y que hemos visto como también esta transformación. Vamos a hablar también más adelante del tema de la certificación, etcétera, que nos ayudan mucho. El tema está, que también lo vamos a platicar, en la obligatoriedad de esta información que están publicando, porque nos han publicado muchas guías, nos han publicado las guías sobre los escenarios de alertamiento, sobre los reportes de operaciones inusuales, internas preocupantes, precisamente para que no les llegue esta basura, pero ¿qué es lo que sucede? No hay una implementación, dado que no son obligatorias. Entonces, ahorita platicaremos sobre todo eso, lo dejo como, ahora sí que en un post-it para que lo podamos seguir abordando. Y pues bueno, después tenemos la siguiente pregunta, que es, habla sobre todo este tema de corrupción. Y pues los resultados del índice de percepción de la corrupción indican que en México se ubica en la posición 130 de 180 países evaluados, con una mejora de 8 posiciones, respecto a 2018.
siendo este uno de los delitos más latentes en nuestro país y al estar íntimamente ligado con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿qué acciones y controles necesita implementar nuestro gobierno, el sector privado y la sociedad en general para minimizar la corrupción a través de mitigar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo? ¿Qué pregunta? Mira, sería como, para mí, sería como medio cuesta arriba tratar de darle una receta al Estado mexicano cuando nosotros tenemos una situación muy parecida. Lo que acabas de describir parecería que estarías hablando de la República Dominicana. Y es que lamentablemente creo que es una situación muy común en toda nuestra región. Y dicho esto, te diré que quizás no hay una receta única que debamos de hacer los países ni los sujetos obligados para poder coaptar este tema, sino que también tenemos que irnos todavía más al riesgo y contexto. No es lo mismo, aunque tengamos niveles de corrupción, pero no es lo mismo la corrupción que se puede dar en un país en donde hay un crimen organizado tan fuerte como el que tienen en México, como el que hay en nuestro caso, que somos un puente clásico, no solamente del merengue y del ron, sino también del paso de la droga. Tenemos que estar claros con este tema, o sea, y hay mucha gente que se puede ver compelido a caer en casos de corrupción, no necesariamente porque quiera ser corrupto, sino porque tiene atrás a una persona que le está amenazando a su familia. O sea, eso no podemos sacarlo del tintero del análisis de esta situación. Pero un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta con esto es el fortalecimiento de la transparencia. Y creo que esa sí puede ser un tema como una receta casi para todo el mundo con este tema. O sea, mientras más información tenga la gente, mientras más información tenga el público de cómo se manejan los gobiernos, de cómo se manejan los fondos, es más fácil que contemos con vedurías y contemos con casos de corrupción cuando los temas se dan. Estemos claros que estamos hablando de mitigación de riesgos, no eliminación del riesgo. No vamos a tener un riesgo de corrupción nunca, porque implicaría que no va a haber fondos públicos nunca, ni va a haber gente proclive a cogerlo, estaríamos trabajando con robots. O sea, eso nunca va a pasar. Que sí hay un tema que trabajar con este asunto entonces. Verlo de manera más holística. Cuando hablamos de corrupción, todo el mundo piensa en el gran funcionario, todo el mundo piensa en el ministro, todo el mundo piensa en el director, todo el mundo piensa en el PEP. Y yo les preguntaría, ¿el corruptor de verdad hace todo esto solo? Ciertamente el ministro puede tomar dinero solo. El director general, el PEP o quien sea. Es que hay una parte privada al lado. Si no existiera alguien que se estuviera lucrando al mismo tiempo que se lucra el funcionario, no se diera el tema de la corrupción. No quiero decir con esto que el funcionario sea una pobre persona que se ve obligada a tomar el dinero, no. Lo que quiero decir es que estamos muy acostumbrados a seguir el dinero cuando se trata de narcotráfico, a seguir el dinero cuando se trata de trata y tráfico, pero no lo seguimos cuando se trata de corrupción. Si el funcionario tomó el dinero, hubo una entidad privada que se lo dio. Hubo una empresa que probablemente es proveedora del Estado. Y como proveedora del Estado hay un registro de esa empresa. Entonces, si estamos investigando a una persona políticamente expuesta porque fue funcionario durante 5 o 6 años en una entidad, vamos a ver cuáles fueron las personas que se beneficiaron con contratos esos 5 o 6 años que estuvo ahí ese funcionario. Porque probablemente ahí vamos a encontrar la pata que nos falta. Entonces, en este tema de COVID, este es uno de los casos que también se potencializa como riesgo, porque hemos visto que los países tienen temas de ayuda y hasta la Corte Interamericana y la OEA ha dicho que al que lo necesita ahora en la pandemia, pero se está comprando muchos materiales médicos, se está comprando mucha medicina, se está comprando muchos respiradores. Hemos visto como hay países que inclusive ya tienen casos públicos de corrupción. Pero ¿alguien se ha puesto a pensar en las empresas que están vendiendo esos productos? No dejemos de lado el funcionario, no, para nada. Pero vamos a analizar qué pasa con el que vende el producto. O sea, una señal de alerta típica es que si yo tengo en este momento de COVID a mucha gente queriéndose dedicar a la venta de esto que anteriormente no lo hacía, ahí me puede dar dos cosas. Tanto corrupción como estafa.
Se da mucho en este tipo de situaciones que se venden implementos médicos que no están certificados, no están avalados. Ya vemos como Europa se está quejando de que hay mascarillas que no son las que recomienda la FDA. Entonces, tenemos que tener nosotros como entidad mucho cuidado de que mañana vaya una Wendy Lora con 300,000 pesos mexicanos a decir, es que vendí unas mascarillas, pero tú no te dedicas a eso. ¿De dónde las vendiste? ¿Cuál fue tu permiso de exportación? ¿Qué pasó con ese tema? ¿A quién se la vendiste? Si tampoco eres proveedor. O sea, este es un tema que necesita un enfoque muy holístico, que necesita que tengamos un olfato muy fino cuando estamos como oficiales de cumplimiento reportando operaciones sospechosas y que además los que tenemos que recibirlas y analizarlas tengamos claro que esto no es como un caso de narcotráfico, esto no es un homicidio, esto no es un asesinato. Las técnicas son diferentes y tenemos que igualmente investigarlo con técnicas diferentes. Y no perdamos de lado que muchas veces cuando vemos y pensamos en corrupción y hacemos un ROS, como nos ha llegado aquí a nosotros, nos ha llegado ROS, porque él es una persona políticamente expuesta. Y eso en sí mismo es una operación sospechosa. Lo analizaste a esa persona para saber cuál ha sido su recorrido en la entidad, cómo viene creciendo como cliente o cómo no viene creciendo como cliente. Porque parecería que estamos satanizando a las personas solamente funcionarios y ese no es el tema. Vamos, yo soy PEP. Y claro, cuando yo voy a una entidad me revisan mucho más que a todo el mundo y así debe de ser. Pero ser PEP no es ser malo. O sea, como que tenemos que buscar la línea clara en que esta es una persona de riesgo. Lo analizo más, lo superviso más, pero no dejemos de lado que hay otras personas de riesgo que tenemos que catalogar como de riesgo, que no necesariamente son personas políticamente expuestas. La matriz sí, por supuesto. Dinámica. No, sí, concuerdo contigo. Acá también tenemos de pronto muy satanizados a las PEPs, ¿no? Entonces dicen, es PEPs, no celebro la operación, ya la rechacé, decidimos que no vamos a tener ningún tipo, nos evitamos el riesgo, es más costo, etcétera. Pero esta parte de que mencionas, ¿no? De también tienen que aprender a cambiar la visión, a ver que no solamente son las PEPs, sino que podemos correr el riesgo. Algo que yo también siempre le reitero es, ojo, ni siquiera es como nada más corres el riesgo ni con las PEPs, ni con tus clientes, ni con las personas morales, es integral. ¿Por qué? Porque les digo, es como si fuera una telaraña donde el riesgo está desde los accionistas, los socios, los proveedores, los clientes, los empleados, etcétera, y tendemos mucho a tener controles enfocados hacia el cliente. El contrato, el cliente, identifícalo, y cuando yo les pido, a ver, dame la identificación de tus proveedores, ¿no? La identificación de tus socios, de tus accionistas, de las inversiones que están teniendo, eso no lo tienen, porque es como, eso es privado, eso es confidencial, eso lo tiene el área de administración, y sobre eso no estamos poniendo controles realmente, y no existe una obligación para que estemos llevando un régimen hacia un enfoque completo de la empresa. Sí, sí. Mira, yo tuve una experiencia, duré casi 3 años en la Superintendencia del Mercado de Valores y me correspondía justamente supervisar a los puestos de bolsa, administradoras de fondos y demás en su sistema de prevención. Y una parte de lo que hicimos fue sentarnos a modificar la normativa, porque de la experiencia de las supervisiones llegamos a la conclusión que tú señalas. Teníamos empleados invirtiendo en el mercado de valores a través de su propio puesto. Y tú decías, ¿cómo estamos seguros que no están utilizando información confidencial o privilegiada? Si probablemente el fondo lo estructuró ese mismo puesto de bolsa, tú sabes a qué precio va a salir, tú tienes información de qué se hizo para mejorar la calificación, o sea, y a partir de ahí se colocó en la norma de que no es que no pueden invertir, pero tienen que declararlo y tienen que contar con una autorización de la máxima autoridad de que van a invertir en tal o cual. Para vender tienen que durar un tiempo con el título y vender después que también tengan la autorización para eso, porque ¿qué pasa si es el corredor que tiene un título y de repente hay un cliente que quiere el título y él decide venderle el propio y no venderle el de otro cliente? Entonces, son una serie de cosas que se pueden dar que muchas veces siempre, como dices, lo vemos hacia afuera y no lo vemos hacia adentro. E igual lo predicamos aquí en la unidad de análisis financiero.
Nosotros tenemos prácticamente interno todo y más de lo que le exigimos a los sujetos obligados. Nosotros no manejamos dinero, pero manejamos algo que tiene más valor que el dinero, información confidencial. Por ende, para nosotros contratar, aparte de que hacemos un proceso de reclutamiento para asegurar que sea un técnico, hacemos pruebas de idoneidad. Exigimos declaración de ingresos, declaración de vinculación con personas políticamente expuestas. No es que no lo vamos a contratar si tienen una familia PEP, pero yo necesito saberlo, porque ¿qué pasa si llega un ROS de ese PEP y yo se lo doy a ese analista y son familia y no lo sabíamos? Y además también declaración de vinculación con personas, con consejos de administración y con temas de sujetos obligados, por lo mismo. O sea, si hay una mala calidad en un ROS y el dueño es el tío del puesto de bolsa, ¿qué tan seguro vamos a estar que se va a señalar que ese ROS tiene mala calidad? Entonces, igual tenemos un manual de prevención de lavado de activos a lo interno, tenemos un manual de denuncias a lo interno, y igual tratamos de llevar un calendario de capacitación obligatorio para todo el personal, porque queremos predicar hacia adentro lo que exigimos hacia afuera. Eso creo que está increíble y creo que sí es importante que la autoridad empiece a marcar más estas tendencias, como abrir este enfoque, ¿no? De que debemos de seguir, o sea, que el régimen de prevención no solamente es identifica a tus clientes, sino que es ten una identificación de esta como primera barrera de toda la empresa, cualquier persona que pueda estar involucrada, porque lo vimos cuando aquí en México salieron las listas del 69B, de las empresas fantasmas, etcétera, nos dimos cuenta de que nuestras entidades nos empezaban a llamar de, oye, es que mi proveedor de esto está en la lista, ¿no? Oye, entonces, o sea, nunca hiciste una investigación de tu proveedor porque solamente te enfocaste al cliente y vemos casos que son tan graves como este y fueron muchas incidencias donde proveedores o empresas relacionadas con sujetos supervisados estaban involucrados o tenían una relación con ellos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ampliar el enfoque, lo que me llevaría también a la siguiente pregunta, que es, en México, únicamente el sector financiero y las actividades consideradas como vulnerables están obligadas a implementar un régimen de prevención. Yo siempre he dicho que cualquier empresa y cualquier persona es susceptible de lavado de dinero o de ser vehículo para lavado de dinero. Entonces, en el entendido de que cualquier empresa puede ser utilizada, ¿cuáles son las acciones necesarias en nuestro país para generar una concientización sobre la importancia de prevenir estos delitos? ¿Y cuál es su opinión sobre la viabilidad de un régimen de prevención integral aplicable para todo el sector empresarial? O sea, no solamente para sector financiero y actividades, sino que todas las empresas, todos los organismos y entidades tengan esta política de contar con un régimen de prevención. Mira, es muy interesante la pregunta y el enfoque. Ciertamente no solamente México, sino la mayoría de las jurisdicciones tenemos como sujeto obligado solo a lo que exige el estándar. Y las exigencias del estándar vienen de ya un conocimiento acumulado de que, si bien es cierto, otras empresas, otras entidades pueden ser utilizadas para lavar, no es menos cierto que estas que están ahora consideradas como sujetos obligados son las que son más proclives, porque ya la estadística indica que son las que más casos dan. Pero si pensamos en cuando empezó el sistema no consideraba a las entidades vulnerables, ni como nosotros le llamamos a PNFDs. O sea, nunca el sistema estuvo concebido para un abogado, ni para un contador, ni para un corredor de inmobiliario. Eso se ha ido sumando en la medida en la que se ha visto que al tener controles aquí, al apretar acá, se ha ido por el otro lado. Es como la gran teoría del tema de las cucarachas. Cuando mi vecino fumiga, la cucaracha corre para el vecino de al lado. Por eso hay que fumigar todos juntos. Y quizás por ahí va un poquito lo que señalas. España va por ese camino. Ya en España no se habla del compliance solamente para el tema del lavado de activos, ni es el oficial de cumplimiento de lavado, es el oficial de compliance. Y cuando te sientas, y yo tuve la oportunidad de hacer una especialidad en España sobre ese tema, ya está tan extendido que el lavado es un capítulo. Pero está el tema de la protección de datos, el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado y el cumplimiento hacia las normas.
que nosotros en nuestros países prácticamente tenemos eso en las consultorías jurídicas o en los departamentos legales. Y esos son los departamentos que se encargan de que toda la normativa que emite el sector regulado se cumplan. Los plazos para reportar, los plazos para mandar los auditados, el tema de los sistemas financieros auditados, los estados financieros y demás. Ya en España eso está en un área grande que se llama cumplimiento. Ahora, el tema es que es más integral. Cuando España da este paso, lo da también porque tiene un código penal del 2015 en donde se abre por primera vez a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros en República Dominicana lo tenemos desde hace mucho tiempo. Pero en ese código, además de considerarlas responsables, también les indica que van a tomar en cuenta para la pena, ya sea para favor o en contra, si tiene un buen sistema de cumplimiento. Y eso es lo que ha generado el incentivo para que los sistemas de cumplimiento ya sobrepasen a los sujetos obligados y se vayan hacia otros mercados, hacia otros sectores. Así que probablemente para nosotros llegar hasta allí, como países, tendríamos que generar algo parecido. Y creo que esa tendencia se va logrando poco a poco cuando ya se esté empezando a hablar del compliance público. Nosotros aquí quizás somos uno de los primeros que más o menos estamos dando pinino en la UAF, en República Dominicana, pero ya lo tenemos en el Ministerio de Economía y Desarrollo, Planificación y Desarrollo. En Chile, por ejemplo, las entidades públicas todas son consideradas sujetos obligados y reportan ROS a la UAF. Y quizás esa es la tendencia que se va generando poco a poco de cómo esto que en principio nació para la entidad inclusive farmacéutica, porque a veces parece que el sistema es nuestro, pero cuando vemos cuándo arrancó justamente para las entidades que estaban fabricando medicamentos en los Estados Unidos con las reglas Galíndez y empieza el cumplimiento. Mira que no era de lavado, sino que era justamente de normas. Nosotros nos hemos apoderado y ahora vemos cómo en corrupción también se habla de cumplimiento para prevenir la corrupción, no solamente el lavado de la corrupción. Quizás ese es el futuro. Me da mucha, otra vez reitero, esperanza, yo creo, a mi sueño utópico, porque siempre, creo que si me preguntaran cuál es esa visualización de mi parte, sería efectivamente contar con un régimen integral, ¿no? O sea, que todas las empresas cuenten con un régimen de prevención, no solamente algunas, y que también tenga este enfoque que comentas, que bueno, acá lo hemos visto mucho como el criminal compliance, ¿no? En las empresas donde procuramos que evitar la parte de fraudes, las conexiones entre una empresa y otra, cómo mitigarlo, incluso la parte ecológica, ¿no? El cómo evitar delitos ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran paso, pero mientras por lo menos consigamos que tengan esta parte de prevención, al menos al sector gubernamental y en la mayoría de las empresas, creo que sería un gran brinco el que podríamos estar dando. Y pues bien, paso con la última pregunta antes de pasar a revisar las preguntas que nos están haciendo. Sí, ahorita nada más voy a pedir que si me pueden aclarar esta, por favor. Perfecto. Entonces, sí me aclaro para empezar con esa pregunta que me dieron. Vale, entonces vamos con la última pregunta. Y bueno, sabemos que como el enfoque basado en riesgos es la base para el desarrollo y aplicación efectiva de un régimen de prevención. Sin embargo, en nuestra experiencia como auditores externos, hemos detectado que existen entidades en las que no se encuentra implementado de forma efectiva y de acuerdo con las características específicas de la empresa. Es decir, solamente toman como un machote, la guía, le cambian algunas cosas y tal. Asimismo, hemos observado que no se utilizan las guías publicadas por los supervisores o por los diversos organismos, al no ser de carácter obligatorio, que los oficiales de cumplimiento no tienen la capacitación adecuada para el desarrollo de sus funciones y detección de operaciones, y que existe una falta de apoyo y concientización por parte de la administración y de la alta dirección, quienes en ocasiones solo cumplen para evitar multas y no para prevenir los delitos. En virtud de ello, ¿cuáles son las acciones conjuntas que usted recomendaría para solucionar estos problemas y no desincentivar el valioso trabajo que realizamos como especialistas todos los días? Mira, yo creo que esa es una realidad que nos ronda
a todos los países. Hay un colega del sistema que suele decir que esto es el cumplo y miento, ¿no? Simplemente pongo una carita bonita de que estoy haciendo algo para que cuando la autoridad vaya no me sancione, pero no hay ningún sustento de base sobre ese sistema que he instaurado. Y cuando hablamos del enfoque basado en riesgos, también se basa mucho en que estamos todos aprendiendo, porque no es solamente para los sujetos obligados, también debe de ser para la autoridad. También debe de ser para el supervisor y para los investigadores y lo que sanciona. Y si revisas las evaluaciones mutuas de los países, el resultado inmediato 1, que es el que revisa el tema del implemento del enfoque basado en riesgos, la mayoría no estamos con la mejor nota. O sea que ahí hay mucho que aprender todavía. ¿Qué es lo que sí pasa? Muchos caemos en el error de comprar enlatados. No es ni siquiera, me he dado cuenta que no es ni siquiera que no quieren tener un enfoque en riesgos, que no es ni siquiera que no lo quieren implementar, es que confían muchas veces en quienes no deben de confiar. Entonces tú te contratas a alguien que te produzca esa matriz de riesgo, que te haga ese enfoque basado en riesgos, y esa persona te trae el que se copió de la entidad de al lado. Y el problema es que yo no hago nada con ir a la tienda y comprar una ropa, voy a México y me voy a Sears y me compro algo y luego no me queda y me lo arreglo. Esto no es así, esto es un traje prêt-à-porter, esto es al cuerpo, esto es a la medida. Y porque probablemente ese de al lado tenga un producto que le genera un riesgo que yo no lo tengo. Y ya eso por sí solo me cambia totalmente el enfoque. Entonces, suponte que yo trabaje con clientes retail y el de al lado trabaje simple y llanamente con clientes profesionales. O sea, ya eso solo cambia el enfoque. Entonces, se trata mucho de que entendamos que esto es un empresa por empresa, caso a caso. El enfoque basado en riesgos no es una receta. Las guías, y ahí va un poquito a ese punto, aquí también nos dicen, bueno, pero díganos el mínimo de la debida diligencia y pónganos lo obligatorio. Es que eso rompe el enfoque basado en riesgos. Es que justamente eso rompe la posibilidad de cada quien defina su política y su apetito de riesgo. Si la autoridad te da una guía obligatoria de que para el enfoque basado en riesgos tú tienes que contratar un sistema y ese sistema tiene que tener esto. Y, o sea, le estamos dando una receta que le está rompiendo la potestad que tiene el dueño del negocio de modular el cómo va a trabajar su negocio. Se supone que si se hace específico para cada actividad, nadie más que el dueño de ese negocio sabe cuáles son sus riesgos, porque es el que conoce su entidad y conoce sus productos. O sea, no puede existir una matriz de riesgos que aún tengamos un consultor, porque eso es válido. Y cuando no somos expertos es válido contratar. Pero el consultor se tiene que sentar con el dueño del negocio y tiene que preguntarle, mire, ok, usted veo que es exportador, ¿hacia dónde exporta? Bueno, yo exporto a América Latina o yo exporto a Europa. No es lo mismo. El riesgo no es igual. Usted importa productos. ¿De dónde lo importa? Bueno, yo importo de la China o importo de República Dominicana. Ah, yo traigo cosas de República Dominicana. Bueno, mire, realmente, como usted está en la frontera con México, con Estados Unidos, y usted trae de República Dominicana, usted tiene que saber que ese es un puente para el narcotráfico. Y usted está corriendo un riesgo probablemente de que allí le traigan droga en los contenedores. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a pedir que el agente aduanero tenga su licencia, tenga esto, tenga el otro. O sea, tiene que ser bajo el contexto de saber a qué se dedica el cliente. ¿Qué usted quiere lograr en su empresa? Bueno, yo quiero lograr tal cosa. Eso implica un riesgo tal. ¿Usted lo va a asumir? Sí, yo asumo el riesgo. Bien, eso tiene este costo, porque usted tiene que mitigar ese riesgo y lo va a mitigar de tal o cual manera. Entonces, el que toma la decisión necesita saber eso. Probablemente siempre tenemos una reticencia con las juntas directivas porque no se le explica a la junta directiva al detalle de qué se trata. Los que ponen la plata, los dueños del negocio solamente quieren recibir la plata para atrás y con intereses. Pero si nos sentamos y les explicamos cuál es el problema, por qué, qué van a lograr con lo que estamos pidiendo, probablemente sean más flexibles en darle los recursos al área del cumplimiento o en contratar al sistema que queremos o al consultor que queremos. Porque al final
tenemos que hacerle ver que esto es una inversión, esto no es un gasto, pero para llevarlos hasta ahí tenemos que ayudarlos a invertir bien. No podemos llevarlos a que compren cualquier cosa y tampoco le podemos decir que con instalar un sistema informático, con darle un clic, ya, todo está listo. No, 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 el factor humano es muy importante. No se puede despegar de un sistema de cumplimiento. Estoy de acuerdo. Creo que en temas de consultoría es un tema muy, muy delicado porque desafortunadamente te encuentras con muchos despachos con esta mala práctica que agarran y te dicen, te vendo el EBR, toma, aquí está, cuesta 20,000 pesos. Y es un manual y y dices, esto no es un enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la ética del consultor, del especialista, se basa en que el trabajo, sí, claro, tu trabajo es consultar, pero tiene que ser hombro con la empresa, siempre, siempre. Creo que no hay ninguna solución que no se pueda llevar a cabo si no estás trabajando de forma integral con la empresa y con el proveedor de sistemas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el oficial, con la alta dirección, con el propio proveedor del sistema, que es externo, hablamos con él, vemos qué se necesita, y creo que ese es el enfoque que todos deberíamos de tener como consultores, ¿no? Y también el poder aportar, ahora sí que creo que siempre estoy muy convencida de que cuando tú das, de la misma forma recibes. Desafortunadamente, en ocasiones no tenemos como esta cultura de proporcionar o de dar solamente por el fin de aportar o de hacer mucho más fuerte el sector. Y es algo que hemos estado invitando a otros despachos, oye, dales esto, porque al final la experiencia que nosotros tenemos es porque a lo mejor al estar viendo tantas entidades, pues bueno, vamos afilando mucho más el conocimiento, diferencia a lo mejor de un oficial que está solo en una entidad, ¿no? Entonces, algo que nosotros buscamos hay cursos gratuitos, ¿no? Sacamos la plataforma, tenemos un curso completamente gratis donde se meten y es enfoque basado en riesgos, es las bases, qué debes de fijarte, qué no debes de tener, qué proceso debes seguir, otro para el oficial. Y creo que hace mucha falta esto para que el oficial no se sienta solo, ¿no? Que no sienta como, ok, ya leí la guía, no sé ni siquiera cómo utilizar Excel, no entiendo mi sistema, cómo se calculan los indicadores, los elementos, qué puntos debo de tomar, etcétera. Creo definitivamente que esto debe de ser un trabajo en conjunto. A mí me gusta pensar en el consultor como una especie de médico de emergencia, que tiene que estar ahí. Tu médico de cabecera, que cuando te pasa cualquier cosa, tú tienes que saber que tienes la libertad de llamarlo y consultarlo. Nosotros en el proceso de evaluación utilizamos el servicio de una consultora que nos apoyó muchísimo y de verdad que fue mi mejor experiencia con consultores, porque creo que es la primera vez que trabajo con una consultora que se remanga, que trabaja, que apoya, porque muchas veces te queda como la frustración de que el consultor te dice, ok, ¿cuál es tu problema? ¿Y cómo tú crees que lo puedes solucionar? Pues trabájalo. Sí. Y me lo tienes que saber qué pasó. Entonces, probablemente si tú pudieras trabajarlo solo, pues no tuvieras al consultor. O sea, se supone que contrataste a un experto que te va a apoyar. Ahora, como bien señalas, tiene que ser un trabajo en conjunto porque ese experto no conoce la entidad, no está ahí. Entonces, tiene que tomar información. El médico no te va a recetar con una foto. El médico te hace un reporte y te pregunta y dónde naciste y cómo te sientes y mira qué sientes, dónde te duele y dónde... Pero si yo le llevo todos esos síntomas a mi abuela, ella no me va a recetar nada adecuado porque ella no es médico. Entonces, es la importancia también de tener a la persona adecuada con la información adecuada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues bueno, en esta parte terminaríamos las preguntas que teníamos planteadas para el webinar. Ya me dejaron aquí muchas preguntas del público. Vamos a pasar a las preguntas. Seleccionamos 3 preguntas del público. La primera es, ¿cuál es el nivel de exigencia del Business Continuity Plan y Disaster Recovery Plan desde la regulación aplicable a los sujetos obligados que existe entre los países miembros de Gafilat?
De la revisión que hasta el momento Gafilat ha realizado sobre la... Esa es otra segunda pregunta, ¿verdad? Es una continuación. De la revisión que hasta el momento Gafilat ha realizado sobre la ley FinTech de México y sus disposiciones secundarias, ¿cuáles podrían ser el principal aspecto a mejorar en el proceso remoto del KYC ahí planteado? Mira, no hay un aspecto per se que evalúe la evaluación del tema de la continuidad del negocio ante un aspecto como lo que estamos viviendo. Ahora, lo que sí se pide es un enfoque basado en riesgos, y cuando tú lo ves completo, hay una parte de continuidad de negocios. Lo que sí revisa Gafilat es el tema de las tecnologías, cómo estamos utilizando las tecnologías para hacer el trabajo. En el caso de las WIS específicamente, sobre el tema del resguardo de la información. Como se sabe muy bien que tenemos mucha información confidencial, hay una parte en la recomendación 29 que se ve en el resultado inmediato 6 que evalúa específicamente cómo resguarda la información las WIF para evitar que hackeen el sistema, que se le entren al grupo Edmond y todo lo demás. Y eso sí se ve. No hay una parte específica de la evaluación, como señalaba anteriormente, que te diga la continuidad del negocio ante un terremoto, ante un tema, no sé qué. Pero cuando tú te sientas como evaluador con un sujeto obligado, y el sujeto obligado te tiene que contar de su enfoque basado en riesgos, ese es un tema que sale. Ese es un tema que necesariamente sale a flote y te ayuda a ti a saber qué tan bueno es el enfoque basado en riesgos y qué tan propio es de ese sujeto obligado. Pero no me parecería lógico pensar en un sujeto obligado en la República Dominicana que tenga una sucursal en la playa, claro, aquí hay playa en todos los sitios, pero que tenga una sucursal frente a la playa que no haya tomado en cuenta si mañana hay una tormenta, si mañana se le mete el agua. O sea, tiene que tener mínimo un seguro, tiene que tener un seguro contra ese riesgo, y por ende tiene que saber qué va a pasar con la información si mañana llega a metérsele el agua, como aquí decimos, se le metió el mar. ¿Qué pasó? Con respecto a lo otro, Gafilat no hemos hecho una evaluación de la ley de México. Sí la conocemos porque en varios foros, varias autoridades mexicanas nos han presentado la ley. La última vez que tuvimos una presentación fue en una reunión del Grupo Edmond en Perú. Hubo una de las jóvenes que trabaja en el área de coordinación de la UIF de México, que nos hizo una presentación muy buena, pero no hemos evaluado la ley. Sí se le presentó a Gafi y Gafi la tomó en cuenta como un buen aporte y como una de las cosas que está haciendo México para cumplir con lo que les recomendó la evaluación de Gafilat. Pero nosotros no hemos hecho una evaluación profunda de la ley. Al contrario, queremos conocerla para ver en qué medida los demás países podemos emularla un poquito. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones específicas deberían tener en cuenta los oficiales de cumplimiento para mantener la calidad de los ROS? ¿Y qué excepciones referidas a procedimientos que no habrían podido cumplir? ¿Estos ROS deberían estar sujetos a ciudadanos intensivos, seguimientos especiales, o esta tarea quedaría al criterio discrecional del regulador? Se supone que la ley como tal te da un marco general del tema de los ROS. Y que, como tú señalabas anteriormente, los reguladores publicamos guías, publicamos señales de alerta, tenemos una evaluación ya del país, tenemos una evaluación nacional de riesgos, tenemos guías sectoriales. Todo ese compendio de cosas debe de llamar a hacer como un sancocho, como nosotros decimos, cuando le echamos todo a hervir en una sopa con mucha carne y muchos víveres, para que entonces el que sabe del negocio tome de ahí en cuenta para saber cuándo una operación es sospechosa o no. Evidentemente que todo pasa por conocer al cliente. Por eso es que se insiste mucho en el conocimiento del cliente. O sea, si voy yo a hacer una transacción aquí en efectivo con, no sé, $5,000, $6,000 que saqué y los llevé en efectivo, eso para mí hay que preguntarme, porque no he hecho una transacción en efectivo de esa naturaleza. Pero si va uno de los grandes empresarios de la República Dominicana con 30 millones de pesos, que a la sazón son, no sé, $200,000, él no va a llamar la atención, porque
su flujo, su transaccionalidad indica que eso es lo normal. Por ende, lo primero es conocer el cliente, porque cuando se está saliendo de lo que regularmente el cliente hace, esa es la primera señal de alerta para sentarnos a analizar la operación. ¿Cuál es el principal error que veo que se cometen en los ROS que queremos reportar desde la señal de alerta? Desde eso primero que no nos gustó, queremos mandarle eso a la UIF. Y eso no es, eso es para tú trabajar. Mira, este cliente regularmente todos los meses viene aquí con 20,000 pesos mexicanos y hoy me vino con 100,000 pesos. No le mandes eso directamente a la UIF. Siéntate a ver si hay una justificación lógica para eso. A lo mejor ese cliente ese día recibió un dinero que estaba esperando, vendió una propiedad, vendió un carro, no sé. Entonces, si tú no encuentras una excusa razonable para eso, te sientas y empiezas a redactar el ROS, pero no mandes el ROS solamente de esa operación, porque la UIF no lo va a entender. Tienes que empezar a decir, mira, este cliente que regularmente transa así, que se maneja de esta forma, de esta situación, de repente viene con este tema, tengo 2 días analizándolo y no llego a una conclusión, no es lógico, te reporté. O sea, para mí el principal problema es que reportamos en el momento 1 y no nos tomamos el tiempo de analizar la transacción. Nos pasa aquí muchas veces que nos reportan así y a los 2 días viene el oficial y llama, mira, necesito rectificar el reporte porque ya el cliente me trajo la justificación. Entonces, no analizaste bien la transacción al inicio. Entonces, no hay como algo único que debemos de tomar en cuenta, pero el conocer el cliente y conocer el negocio es básico. Además de saber que estamos previniendo. Si estamos previniendo lavado de activos, tenemos que conocer de dónde puede provenir el lavado de activos. Tenemos que saber, por ejemplo, si estamos en Ciudad Juárez, que está al lado de Paso, o si estamos en Tijuana, o si estamos en cualquier ciudad fronteriza, sabemos que hay un problema con la trata ilícita de inmigrantes y con la trata de personas. Por ende, necesito saber cómo se maneja la trata para poder detectar si hay alguno de mis clientes que me da ese indicio. Viaja constantemente le mandan dinero de agencias de viajes sin ninguna justificación, compra tiquetes muchísimo. Bueno, en el caso de México hay frontera terrestre, constantemente cruza frontera, tiene diferentes carros sin ninguna justificación, carros baratos la mayoría, pero 5, 6, 7, 8 carros a su nombre. ¿Para qué los usa? Los carros choca constantemente y el seguro tiene que arreglar y cuando van adentro no tiene asientos, porque tuve la oportunidad de estar en El Paso y estudiar un poquito el tema de la trata y tráfico y vi que sentaban personas cubiertas en los asientos, metidas en el leather de los asientos. Entonces, debe de ser una señal de alerta el hecho de que alguien constantemente pierda los asientos del carro. Entonces, eso no lo puedo hacer yo desde República Dominicana. Y yo porque hice algunos cursos, pero la gente que está ahí tiene que conocer que así se mueve ese negocio. Ustedes tienen un tema, por ejemplo, con no sé cómo se pronuncia, con el tema del combustible. Chico. Ajá, la gasolina. Ajá. Ya sé. Sí, sí. No sé cómo se pronuncia, pero deben exacto, pero deben de entender cómo se está manejando eso. Y la autoridad asumo que les da información cada vez que tienen un caso, cómo se manejó ese caso, cómo lo obtuvieron, cómo obtuvieron a esa persona que estaba vendiendo el combustible robado. Entonces, todo eso debemos de agregarlo a nuestro sistema para tener el primer cáspita. Esto suena feo. Y empezar de ahí a analizar el caso. Sí, creo que, bueno, en mi caso yo llevo pues prácticamente toda mi vida profesional, ha sido desde que empecé enfocada a este tema. Y sí, definitivamente he visto una transición de cuando empecé, que no había como mucha comunicación, información, etcétera. Y simplemente este año, en los últimos meses del COVID, la autoridad estuvo enviando guía tras guía, tras guía, tras guía. Hemos visto mucho movimiento en eso y eso definitivamente creo que ayuda para todo el enfoque basado en riesgos, ¿no? Y pues bueno, vamos con la última pregunta, que es sobre, creo que es una de nuestras
creo que es una de las obligaciones o que más innovadoras que generamos. Ya tiene tiempo, ya los primeros que nos certificamos vamos para la recertificación en este momento. Y la pregunta es, ¿qué opinas sobre la certificación en México, la certificación a los auditores, oficiales de cumplimiento y especialistas? ¿Es algo que se está replicando en otros países? ¿Cuál es su opinión sobre esta certificación y si está siendo replicado? A mí me encanta. Se lo he dicho a Sandro cada vez que nos juntamos. Me encanta la certificación. Traté de copiarlo cuando estaba en la Superintendencia del Mercado de Valores, porque ya que hay una certificación para corredores y todavía no tenemos para oficiales de cumplimiento, me quedé como con ese dolorcito que no me dejaron copiarlo. Pero me gusta muchísimo porque importantiza la función del oficial de cumplimiento. No todo el mundo puede pasar el examen y eso es importante, eso es sumamente relevante porque lo que te dice es que cada día hay que buscar gente capacitada que aunque no tenga tanta experiencia, por lo menos viene con un background atrás que ya en el día a día del negocio lo va a pulir. Pero si ni siquiera se sabe la ley, si no se sabe la normativa, si no se sabe de dónde viene, tú vas camino al fracaso porque no va a aprender el tema. Entonces, que yo conozca, ustedes son de los primeros y creo que por lo menos en Latinoamérica no tenemos una réplica de esa certificación. Nosotros sí apostamos mucho a las certificaciones, pero básicamente las privadas. Aquí se conoce mucho la certificación de FIBA para el tema de financieros y ahora mismo nosotros tenemos un acuerdo con FIBA, la Universidad de FIU, para traer la certificación aquí al país y nos trajeron hace poco la de APNFDs, que es muy buena. Y también hemos tenido la experiencia de certificar, no sé si conocen a Miguel Tenorio, que es la certificación que tienen allá de riesgos. Y también se han certificado muchos dominicanos, incluyendo gente de aquí de la UIAF con esa certificación que es muy buena. Y con ACAMS. Pero una certificación pública como la que ustedes tienen no la tenemos. Nos gustaría, sería un buen paso. Yo les animo a que sigan fortaleciéndola. Sé que no es fácil, que se quedan muchos y muchos temas, pero es preferible eso a que se les relaje la actividad. Muchas gracias. Sí, definitivamente no es un reto sencillo este examen. Creo que ya, digo, nosotros apoyamos y capacitamos a muchos oficiales de cumplimiento, auditores, para que estén preparados para el examen. Y es un proceso que definitivamente nos lleva, bueno, antes nos llevaba 6 meses prepararlos, ahorita aproximadamente ya como, o sea, al principio nos tomaba 6 meses, ahorita ya se redujo a 3 meses, dado que ya también ya están más preparados, más alineados. Hace 5 años pues todavía no tenían claro sobre esto, pero ya, o sea, es un proceso complejo, ¿no? De mucha información, mucho contenido, y creo que fue un gran acierto, es un gran acierto esta acción por parte de la autoridad, porque también nos ayudó a decir quiénes son los especialistas de calidad realmente que pueden tener y asumir esa responsabilidad y que nosotros ponemos nuestra firma como auditores, como oficiales, está ahí nuestro nombre, la autoridad lo tiene y sabe quién eres realmente, todo tu historial, y corre el riesgo tu firma en caso de que tú no estés haciendo correctamente tus funciones. Entonces, bueno, para mí es ideal. Aquí yo misma me certifiqué con FIBA y hice el curso, aunque no terminé el examen porque había que ir a España y estaba en estado de gestación en ese momento. De la que tienen en España, que conozco, que es, pero es de oficiales de cumplimiento, CESCOM, es privada, es del gremio, no es público, pero también tiene muy buen reconocimiento. Y de verdad que yo creo que es una de las cosas muy importantes que deberíamos de emular todos que tiene México en la CNRC. Pues creo que más bien el reconocimiento también es muy grande hacia toda la comisión y hacia el maestro Sandro, que fue quien también le estuvo impulsando increíblemente, ¿no? Yo sé que le lloran y demás, pero él es muy bueno, de verdad. No, aquí no sabes, aquí más bien lo amamos, o sea, tiene su club de fans aquí de todos los especialistas, nos encanta esa línea que tiene, y pues bueno, así ya creo que acabas de hacer, tú también ya acabas de inaugurar tu propio club de fans por acá también en México, estoy segura que todos te vamos a empezar
te van a empezar a seguir muchísimo porque hay algo súper importante en temas de prevención de lavado y capacitación y abordando estos temas, que es hacerlo sencillo, hacerlo a nivel de cancha, hacerlo simple, hacerlo entendible. Y yo he disfrutado increíblemente esta conferencia porque de verdad que la forma en la que abordas cada tema es de lo más tranquilo, de lo más suave. Creo que cualquier persona puede comprenderlo y ese es el gran reto que todos nosotros tenemos para generar realmente una concientización a todo, a nivel México y a nivel Latinoamérica, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad que estos foros son muy importantes, tanto desde Gafilac como desde la UAF. Estamos convencidos de que ese es un trabajo en conjunto. Si nosotros estamos con plena conciencia de que ustedes son los buenos, por eso son los sujetos obligados, que a veces me dicen, bueno, pues no me quiera tanto. Si me quieres que me volviste sujeto obligado, no me quieras tanto. Y justamente se elige para compartir esta responsabilidad porque estamos conscientes de que no quieren participar en este delito, que no quieren ser utilizados para este delito. Entonces, es como un tema de aprender de doble vía, o sea, tampoco nosotros podemos generar leyes, podemos generar normas sin conocer cómo opera el negocio, porque tampoco se trata de dañar los negocios. No se trata de que la gente no opere, porque los países necesitamos que las empresas sigan operando. Eso es indispensable. Entonces, es como un matrimonio indisoluble, seguir ayudándonos y retroalimentándonos. Nosotros aprendemos mucho cada vez que estamos en este tipo de foros y siempre me llevo algo como para ver internamente con el equipo. Y muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad me alegro muchísimo que en México tengan empresas como las de ustedes que están enteramente dedicados a este tema y que además lo hagan de manera gratuita. Eso es de verdad muy importante. Muchas gracias, de verdad, de parte de todo el equipo de GMS 360 que en este momento también te están viendo, de mis dos socias, Maribel Vázquez y Vanessa Vázquez, porque aparte somos una empresa familiar, o sea, y aparte ya con todos los que entraron también somos una gran familia y nuestros oficiales son nuestra familia y así es como nos consideramos, como una gran familia, de parte de toda la familia GMS 360, incluyendo a nuestros oficiales de cumplimiento. Te damos la bienvenida a esta familia, te agradecemos infinitamente que te hayas tomado este tiempo, de verdad, y te agradezco también porque esta conferencia para mí en lo personal, como Darani Vázquez y directora general de la empresa, es la consolidación de todo lo que he estado trabajando en los últimos años a nivel profesional. Entonces, de verdad, gracias. Creo que esta conferencia consolida y reitera el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo todos los días. Muchísimas gracias, Dani, por la oportunidad y quedamos enteramente a la orden acá, gracias. Tanto en lo personal como de parte de mi equipo en la unidad de análisis financiero. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto. Todos los temas que podamos seguirles alcanzando de forma gratuita. Ojalá que también en algún momento nos puedan dar la retro del curso gratuito que hicimos de EBR, qué más le podemos agregar, que está tomando muchos oficiales, creo que puede ser muy valioso. Y pues bien, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Con esto nos despedimos, les deseamos una excelente tarde. Cualquier duda que lleguen a tener, ya saben que nos pueden contactar a través de redes sociales, correo electrónico y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Wendy, nuevamente a ti y a todo tu equipo.